Como el emoji que usaste una vida. Hola a todas, hola a todos. Espero que estéis muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Filosofía en la Cuarentena. En la última sesión estuvimos hablando de la ética en la filosofía de Platón. Hoy nos ocuparemos del pensamiento ético de su discípulo, Aristóteles. Dijimos que Platón entendía que existía una única idea de bien, que podía ser conocida gracias a la educación, gracias a ese proceso que llamamos dialéctica. Hoy, para empezar, diremos que Aristóteles no cree que el bien sea algo que uno simplemente pueda conocer con su razón. Vamos a ver que para Aristóteles comprender lo que es el bien va ligado de alguna manera a ejercitarse, a actuar conforme a ese bien. Pero, ¿qué es el bien? ¿Cómo lo entendió nuestro filósofo? Un concepto que tenemos que tener muy claro para empezar es que la ética de Aristóteles va a recibir el nombre de ética eudaimónica o eudaimonista. Generalmente se suele traducir el concepto griego eudaimonía como felicidad, pero vamos a ver que esta felicidad se tratará de un tipo muy particular de felicidad. En cualquier caso, para empezar, diremos lo siguiente: que la ética de Aristóteles es eudaimónica significa que para Aristóteles el bien se entiende como felicidad. Pero esta eudaimonía, esta felicidad, no debe entenderse de la manera en que por lo general entendemos que es ser feliz. Ser feliz no tiene tanto que ver con tener mucho dinero, o hacer muchos viajes, o estar todo el día de fiesta, sino que veremos que ser feliz tiene que ver con otro tipo de cosas. La felicidad en la ética de Aristóteles tiene más que ver con la realización personal, con ser aquello que yo quiero llegar a ser. También podemos relacionar el término eudaimonía con el de la excelencia, ser excelente en ese campo en el que yo estoy ejerciendo mi actividad. Veremos, por lo tanto, que la excelencia, que la virtud, será ese camino, ese medio para alcanzar el fin que es la felicidad. Un ejemplo que me gustó mucho y que me parece que ilustra muy bien esta idea de eudaimonía de la que estamos hablando sería el que define la felicidad de Aristóteles como la felicidad que sienten los juguetes de la película Toy Story cuando están jugando con ellos. Vemos que se trata de un tipo de felicidad entendida como realización. Los juguetes están siendo felices porque están haciendo aquello para lo que fueron creados. Que jueguen con ellos. Vemos, pues, que eudaimonía puede entenderse como realización, como un llegar a hacer aquello que yo estoy destinado a hacer. Y como veremos, especialmente cuando estoy haciéndolo bien. Entonces, hemos definido esta felicidad, esta eudaimonía. Aristóteles, precisamente, dirá que el bien, que la felicidad, es aquello a lo que todos aspiramos. En términos de Aristóteles, toda acción está encaminada hacia un fin. Dicho de otro modo, todos hacemos cosas porque queremos algo, porque buscamos algo. El fin último al que tenderían todas nuestras acciones, según Aristóteles, sería la consecución, es decir, el obtener esa felicidad. Pero precisamente es aquí donde la teoría de Aristóteles se diferencia de la de su maestro Platón. Platón entendía que existía un único bien, que como vimos se entendía como la idea de bien, aquello que podía y debía ser comprendido mediante la razón. Sin embargo, para Aristóteles existen una multiplicidad de bienes. Todos buscamos el bien, pero no todo el mundo entiende el bien de la misma manera. Las diferencias entre las personas pueden llevar a que existan diferentes concepciones del bien, diferentes concepciones de la felicidad. Pero si existen diferentes concepciones, entonces, ¿cómo podemos definir qué es el bien? Desde luego, Aristóteles no creía que pudiéramos acceder o conocer esa idea de bien universal solo a través de nuestra razón. De hecho, Aristóteles dirá que la ética no puede ser una ciencia. No se trata tanto de conocer teóricamente una idea como de tener un conocimiento orientado a la acción. La ética se trataría de un tipo de conocimiento práctico. Como decíamos, para Aristóteles el bien no es algo que solamente se conoce, sino que es algo que se hace, que se ejerce, que se practica a través de la acción. Pero volvamos a la idea de bien.
Hemos dicho que Aristóteles cree que existen diferentes concepciones del bien. Para empezar a analizarlo, Aristóteles reflexiona sobre lo que en su época se consideró como la felicidad. ¿Será acaso la felicidad la riqueza? ¿O el placer? ¿O los honores? No. Aristóteles dice que la felicidad no es ninguna de estas cosas, precisamente porque la riqueza o el placer o los honores son medios para conseguir otra cosa. Por ejemplo, yo quiero dinero para ser feliz, pero realmente el dinero no es la felicidad, el dinero es el medio, el instrumento que a mí me puede proporcionar la felicidad. Esta crítica a las concepciones de la felicidad de su época sirve a Aristóteles precisamente para defender una idea muy importante, y es que la felicidad es un fin en sí mismo. Como decimos, la riqueza es un medio para alcanzar otra cosa. Quiero dinero para comprarme un coche. Si me compro un coche, entonces seré feliz. Pero no hay un fin después de la felicidad. No tiene sentido que a uno le pregunten, ¿quieres ser feliz y para qué? Precisamente, la felicidad es el fin último al que aspiran todas nuestras acciones. Por lo tanto, hasta el momento hemos dicho, la felicidad se entiende como eudaimonía, es decir, como realización personal. La felicidad o el bien son plurales. En función de las diferencias entre las personas, existen diferentes concepciones del bien. Por último, la felicidad es un fin en sí misma. No se busca para obtener otra cosa. Por el contrario, todas las cosas que hacemos, las hacemos orientadas a buscando ese fin último que es la felicidad. ¿Vale? Muy bien. Todo el mundo busca la felicidad. ¿Pero cómo la encontramos? Recordemos que en el tema anterior dijimos que para Aristóteles lo que define al ser humano es ser un animal racional. El logos se entendía como esa capacidad de utilizar la razón y también nuestra capacidad de hablar. Para Aristóteles, por tanto, alcanzar la felicidad tiene que ver con el uso de nuestra razón. Para entender esto, hablaremos del concepto griego arete, que como vimos en la clase anterior, puede traducirse como virtud. Aristóteles define la arete o la virtud como el desarrollo de la actividad que te es propia. Es decir, uno está siendo virtuoso cuando hace aquello para lo que ha sido creado, cuando está cumpliendo su función, cuando está haciendo aquello que le corresponde hacer. Pero, ¿cómo podemos llegar a saber cuál es la actividad que nos es propia? ¿Cómo podemos saber cuál es la actividad que nos corresponde hacer? Para responder a esta pregunta, Aristóteles dirá que debemos buscar en nuestro interior, en nuestro ethos. Podemos traducir el término griego ethos como carácter. Como hemos dicho, las personas somos diferentes. El tipo de vida que yo puedo considerar como una vida buena, una vida que merece la pena vivirse, puede ser diferente en función del tipo de persona que yo sea. Por ejemplo, puedo considerar que una vida buena, una vida que merezca la pena vivirse, sea una vida dedicada a la música. Por el contrario, puedo entender que una vida que merezca la pena ser vivida sea una vida dedicada a los otros, a ayudar a los otros. Aristóteles cree que para conocer lo que es el bien debemos mirar en nuestro interior para ver, según cómo nosotros seamos, cuál es la mejor actividad que podemos desarrollar, cuál es la actividad que nos corresponde. Por ejemplo, si yo tengo mucha aprensión a las heridas, si me da miedo la sangre, probablemente ser médico no es la actividad que me corresponde, no es la actividad que me es propia. Alguien con esas características probablemente no sea un buen médico, no sea un médico excelente, no sea un médico virtuoso. Si, por ejemplo, a mí me molesta mucho el ruido y no tengo ningún tipo de paciencia, probablemente no pueda ser un buen profesor. Entendemos, por lo tanto, que el sentido de felicidad como eudaimonía tiene que ver con esta excelencia, con este buen desarrollo de la actividad que me es propia. Si yo quiero ser un buen profesional, deberé estar realizando esa actividad que sea coherente con mi carácter, con mi ethos. Por lo tanto, vemos que para Aristóteles debemos dirigir nuestra razón hacia nuestro carácter, hacia nuestro ethos, para averiguar entonces cuál es la actividad que nos es propia, cuál es la actividad que nos corresponde. Es así como podremos convertirnos en personas virtuosas, en personas excelentes en nuestro dominio o en nuestro campo de acción. Pero para entender el concepto de virtud en Aristóteles deberemos decir lo siguiente.
Aristóteles distingue entre virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas tienen que ver con las virtudes relacionadas con el pensamiento. Estas serían la sabiduría y la prudencia. Pero centrémonos ahora en las virtudes éticas. Estas harían referencia a la acción, al hábito, al comportamiento que es necesario desarrollar o entrenar para convertirme en una persona virtuosa o excelente. Precisamente el concepto de hábito va a ser muy importante en la ética aristotélica. Vemos, por una parte, que con mi razón he identificado cuál es la actividad que me corresponde. Voy a dedicarme a tal cosa porque me considero una persona que puede hacerlo bien en ese ámbito. Esa actividad va conmigo. Pero para llegar a desarrollar la excelencia en esa actividad necesito ejercitarme, necesito un hábito. Vemos, como decíamos al principio, que en la ética aristotélica tan importante es el conocimiento del bien o el fin que me corresponde, como las acciones, el entrenamiento para llegar a esa felicidad. Dicho de otro modo, mi razón no solo se ocupa en identificar cuál es la actividad que me es propia, también tengo que utilizar mi razón para ver cuál es la mejor manera de conseguirlo, cómo debo ejercitarme para conseguirlo. Si quiero convertirme en una buena persona, no basta con que realice una buena acción. Por el contrario, deberé ejercitarme con muchas acciones buenas que me conviertan en una buena persona. En ese sentido, Aristóteles dice en su libro Ética a Nicómaco, un libro de ética que dirigió a su hijo, que una golondrina no hace verano. Con eso quiere decir Aristóteles que una buena acción no te convierte en una persona virtuosa o excelente en tu campo de acción. Por el contrario, para alcanzar la excelencia, el virtuosismo, uno necesita entrenarse muchísimo en esas acciones mediante el hábito para alcanzar ese virtuosismo, esa maestría. Vemos, pues, que en la ética aristotélica la razón se dirige no solo al fin, que es la felicidad, sino a los medios, al hábito necesario para alcanzar dicho fin, que es la felicidad. Pero entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguir la felicidad? Para responder a esta pregunta, Aristóteles hablará de un concepto que también es muy importante en su ética. Hablamos del término medio. Este mesotés o término medio es definido por Aristóteles como aquella actuación que está entre el exceso y el defecto. Con ello, Aristóteles señala que cuando uno se está entrenando para desarrollar esa actividad que le es propia, debe hacerlo de nuevo con mesura, de una manera equilibrada. Recordemos cómo en la sesión anterior, en la ética platónica, hablamos también de la virtud como armonía, como equilibrio. De nuevo, el término medio se contrapondría al término de hibris o desmesura. El término medio, por tanto, es un equilibrio, una armonía entre el exceso y el defecto. Veamos sencillamente el caso de un atleta. Si uno quiere convertirse en un atleta excelente, no puede ser que entrene solamente un día a la semana. Esto sería caer del lado del defecto. Pero si por el contrario entrena todos los días de la semana en una doble sesión de mañana y tarde, probablemente acabará lesionándose. Y evidentemente un atleta lesionado no es un atleta excelente. Pero ojo, el término medio, que podríamos entender como ese 5 que está entre el 0 y el 10, para Aristóteles no se entiende nunca como un término medio en un sentido de media matemática. El término medio, de nuevo, deberá adaptarse al ethos de cada uno. Todo el mundo, vosotros también lo sabéis, no necesita la misma cantidad de tiempo para prepararse bien un examen. Todos los atletas no entrenan la misma cantidad de tiempo y de la misma manera. El término medio, por lo tanto, es la justa cantidad de ejercicio que es necesaria en función de cómo sea, de las particularidades de cada uno. Por lo tanto, vemos que para alcanzar la virtud, para ser un virtuoso, uno tiene que desarrollar una serie de hábitos, pero esos hábitos deben basarse en el término medio. Un término medio que puede variar en función de las personas. Vemos, en definitiva, que también para Aristóteles, como para su maestro Platón, el bien es algo que puede ser conocido. Pero a diferencia de su maestro, el bien no es un objeto abstracto que estaría en el mundo inteligible y que solo puede ser conocido mediante la razón. Por el contrario, el conocimiento del bien va ligado al ejercicio del bien.
Uno se convierte en una persona feliz ejercitándose, realizando acciones que le conduzcan a esa felicidad. Una felicidad que, como hemos visto, se traduce como excelencia, como el desarrollo de la actividad que te es propia. Una excelencia alcanzada a través del hábito. Un hábito que debe guiarse por el término medio. Para alcanzarla, como decimos, tenemos que hacer uso de nuestra razón para conocer ya sea esa actividad que nos corresponde o los medios para alcanzarla. Esta idea de la felicidad como el sumo bien será importante porque estará presente en la teoría ética de las escuelas helenísticas, que analizaremos en la próxima clase. Por el momento, nos interesa recordar la idea de que, para Aristóteles, la ética es una ética eudaimónica, es decir, centrada en la felicidad, pero felicidad entendida como excelencia, como el desarrollo de la actividad que nos es propia, ligada a una serie de hábitos que tenemos que entrenar haciendo uso del término medio. Con esto, daríamos por cerrada esta sesión dedicada a la ética de Aristóteles. Espero que os haya resultado útil. Nos vemos en la próxima sesión. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. ¡Chao!